Estamos en comunicación en este momento con el doctor, el abogado Denis Pite-Fletcher. Le agradecemos muchísimo, doctor, por esta comunicación acerca de su mirada con respecto a esta tan polémica decisión del juez Violini en cuanto a dar detenciones domiciliarias, en el mejor de los casos, puedo agregar, a detenidos. Bueno, hay mucho para decir. Vos acabás de mencionar a Violini. Violini es una mera herramienta en este sistema, porque en realidad se trata de una decisión política que comenzó en diciembre, es decir, comenzó mucho antes de que se decretara la pandemia por el coronavirus. Recordemos que a nivel nacional, ya en el mes de diciembre apenas asumió Alberto Fernández, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, obedeciendo directivas de Alberto Fernández, comenzó con una campaña para la liberación de los políticos presos por delitos de corrupción y obtuvo algunos resultados. Por ejemplo, la prisión domiciliaria de Amado Boudou. Recordemos que Amado Boudou tenía no prisión preventiva, sino que tenía una condena, y esa condena estaba confirmada por todas las instancias, es decir, era un preso con condena firme. Y es más, desde el punto de vista de la pandemia no tiene ninguna relación tampoco, porque no está dentro del grupo de riesgo. De todas maneras, esto ya empezó en el mes de diciembre. Sí, de todos modos, en el día de ayer, incluso en una nota televisiva, el propio presidente negó de cuajo esto, ¿no? Dice que para nada el Poder Ejecutivo se ha entrometido, ni se va a entrometer, no está en el espíritu del Ejecutivo inmiscuirse en las decisiones de los jueces, ¿no? Bueno, esa es una mentira de Alberto Fernández. Alberto Fernández es un especialista en mentir, vive mintiendo. Recordemos lo que hablaba él mismo de Cristina Fernández de Kirchner hasta hace un año aproximadamente, que la culpó del atentado a Nisman, la culpó de encubrir el atentado a la AMIA, la culpó de delitos de corrupción y finalmente terminó armando fórmula con ella. Así que lo que diga Alberto Fernández, tomémoslo como que viene de alguien que suele mentir mucho. De hecho, la mentira está muy probada en este caso, porque el secretario de Derechos Humanos, Pietragala, después de haber liberado a varios detenidos, no fue despedido por Alberto Fernández, fue confirmado en el cargo. Bueno, a esto también se refirió anoche el presidente de la Nación y decía que lo llamó para preguntarle por qué había tenido esta actitud sin comunicárselo y bueno, evidentemente Pietragala ha dado un argumento contundente porque continúa en el cargo. Esto es lo que dijo ayer. Pero claro, sí, por eso, de Alberto Fernández esperemos cualquier argumento, pero siempre va a ser una mentira, porque un funcionario que lo liberó a Boudou, que es un delincuente condenado por la justicia y que es un símbolo de la corrupción que hubo durante los 12 años del gobierno kirchnerista, que lo hayan liberado sin consultarlo al presidente, lo menos que correspondiera que el presidente le pidiera la renuncia a Pietragala. No se la pidió, lo confirmó en el cargo. Es decir, ese es el hecho. Después viene el verso. Yo me refiero a los hechos. Ahora, ¿qué ocurrió a partir de esta liberación de políticos presos? Ocurrió que a nivel, digamos, de la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial para la Memoria, integrada entre otros por Pérez Esquivel, comenzaron a arengar a los presos comunes para que pidieran, hicieran ranchadas inclusive, para que pidieran que se les dé igual trato, es decir, que también se los liberara a ellos. Y se generó en las cárceles de todo el país un clima propicio a generar este tipo de presiones al Poder Judicial, y entonces se creó el mecanismo. El mecanismo tuvo una primera falla, porque también en diciembre en la provincia de Buenos Aires hubo una reunión entre el presidente de la Corte, de la Suprema Corte de la provincia en ese momento, que era de Lázari, con el ministro de Justicia de la provincia, que era sigue siendo Julio Alac, y con otros funcionarios y sobre todo con la Comisión Provincial de la Memoria, y en esa reunión de diciembre se resolvió que el presidente de la Corte iba a presionar a los jueces para que liberen presos, para bajar la superpoblación carceraria. ¿Qué hizo de Lázari? El día 19 de diciembre fue la reunión con Alac, y el día 27 de diciembre de Lázari convocó a todos los jueces penales de la provincia, que tenían que tener asistencia obligatoria a esa reunión, y los convocó para
entre comillas, sugerirles que comenzaran a liberar presos. Hubo una gran oposición de estos jueces de la provincia, en primer lugar porque entendían que no correspondía liberar delincuentes, y en segundo lugar porque si los liberaban iban a quedar expuestos eventualmente a pedidos de juicio político posterior o eventualmente denuncias penales por prevaricato. Bueno, y tengo entendido que el propio presidente de la Corte, el doctor Soria, no avalaba eso. No, pero el único que estaba en la Corte de Feria en ese momento era De Lázari. Claro. Lo de Soria viene después, ahora te lo termino. Sí. Pero estamos hablando del mecanismo. Sí. El mecanismo fue De Lázari presionando a los jueces. Los jueces no aceptando esta presión y por lo tanto tuvieron que cambiar el mecanismo. ¿Qué hizo De Lázari? Dictó una suerte de acordada unipersonal, porque la firmó él solo, diciendo que los habeas corpus podían ser planteados en forma colectiva, primero. Segundo, que podían ser planteados no ante los jueces naturales, que son los jueces de garantías, sino que se podían saltar las instancias del juez de garantías y de la Cámara de Apelación, y se podía ir directamente a la Cámara de Casación Penal, lo cual viola completamente la ley. Claro, también se saltearon los fiscales. Sí, por supuesto, claro. Sí. Pero sobre todo al juez de garantías, porque sí. la instancia del habeas corpus es el juez de garantías. Después es apelable a la Cámara de Apelación, finalmente se puede llegar a casación en casos extraordinarios. Pero bueno, De Lázari dijo no, se puede ir directamente a casación, en amparos colectivos, evitando las tres instancias, y además hizo otra cosa. Declaró que la Cámara de Casación podía funcionar con un solo juez, de los 3 miembros de una sala, con uno solo, y ese solo juez casualmente era Violini, al que acabas de mencionar hace un ratito. Violini, como sabemos, o por lo menos yo lo sé, es un ultra kirchnerista que acata directamente las órdenes del kirchnerismo, porque él desaprobó el examen para ser juez de casación, y aún así, habiéndolo desaprobado, quedó no sé en qué puesto, pero tipo puesto número 40, ponele, lo nombraron igual, lo nombraron juez de casación penal. Entonces imagínate que Violini, el agradecimiento y la lealtad que tiene con el kirchnerismo es eterna. Con Violini, lo que lograron fue eso, el paso seguido fue que la Comisión Provincial por la Memoria instigó a todos los presos de los penales a que promovieran amparos colectivos ante Violini. Ese amparo colectivo ingresó, lo dirigió un poco Coriolano. Mario Coriolano es el defensor ante la Cámara de Casación Penal, y ese amparo colectivo efectivamente liberó a 2.458 presos. Ese fue el mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo de la provincia, encabezado por ALAC en este caso, produjo esta liberación masiva de presos. Y hay un dato importante, el 81% de esos 2.458 liberados no forman parte del grupo de riesgo para el coronavirus. Bueno, justamente ahí hay un punto nodal al que usted ha llegado, porque hace horas nada más el fiscal Altuve ha presentado un recurso y el tribunal, bueno, lo está aceptando. Es como pedir un fallo ordenador para que si hay un grupo que puede hacer valer su derecho, bueno, que se ajuste a derecho, pero no cualquier causa, como por ejemplo sabemos que dentro de esos casi 3.000 detenidos hay 156 delitos por abuso sexual. Bueno, de la lista que preparó la Comisión para la Memoria, hay 869 que son homicidas, violadores, secuestradores y que cometieron delitos por robo con arma. 869. Y hay un punto importante que vos recién lo nombraste al doctor Soria de la Corte. Sí. De Lázari dejó la presidencia de la Corte, asumió el doctor Soria como presidente de la Corte, y lo primero que hizo Soria fue derogar esa resolución, esa acordada que había dictado De Lázari, para que la casación fuera el tribunal originario en los habeas corpus. Así que a partir de ahora los habeas corpus tienen que ser no colectivos, sino individuales, y además tienen que tramitarse directamente ante el juez de garantías y ya no ante casación. Y hay una cuestión también muy relevante que lo involucra a Violini,
que seguramente va a motivar el pedido de juicio político y alguna denuncia penal. Yo por lo menos la voy a hacer, porque Violini violó la ley expresa del Código Procesal. Cuando se pide una morigeración de la condena o de la prisión preventiva, ese mecanismo, digamos, de morigeración tiene un trámite específico. Dentro de ese trámite específico está que, en primer lugar, el juez de garantías tiene que darle vista al fiscal. En este caso, Violini no hizo eso. Claro, que era lo que hacíamos mención hace instantes nada más, sí. Correcto. Pero algo mucho más grave todavía. El artículo 163 del Código Procesal dispone expresamente para el caso de la morigeración que si el juez hace lugar a la morigeración, pero el fiscal apela, mientras está apelado, el juez no lo puede poner en libertad del delincuente. Claro, además también para los ciudadanos del llano, ¿no?, que no conocemos demasiado el derecho, también la verdad que es muy llamativo que tan lenta la justicia siempre argentina, claro, esto haya sido en horas. Claro, correcto. Tardan 10 o 12 años para resolver una causa y acá resolvieron 2.458 libertades durante el mes de abril. Claro, bueno, y por eso también tenemos que nombrar a la ley 27.372, sí, doctor, de protección de las víctimas. Claro, sí. Bueno, no ha habido... Se han vulnerado los reclamos, los derechos y las garantías de estas personas víctimas. Bueno, tanto se han vulnerado que un caso concreto de un violador que violó una nenita vecina, sí. A ese violador lo pusieron a vivir de vuelta en su casa vecino de la nenita. Claro. Y no le avisaron a las víctimas. No, y además eso ya ahora se revió y ha vuelto al penal donde estaba. Sí, correcto. Pero en el mientras tanto estuvo hacinado en el domicilio con 5 criaturas más que eran sus nietos. Correcto. Bueno, realmente una aberración. Doctor, un poquito lo del habeas corpus, yo así muy groseramente puedo decir para que todos entendamos, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de habeas corpus, que es un recurso para evitar que una persona ya acusada de lo que fuere sea vulnerado el derecho, porque todavía tiene derechos, obviamente, ¿no?, correcto. como corresponde. Y hacerlo de forma masiva también fue totalmente llamativo. Ahora, con esto con este recurso que ha presentado el fiscal Altuve, bueno, afortunadamente se ha dado lugar y se está hablando de un fallo ordenador para que puedan tener este derecho las personas del grupo realmente de riesgo del COVID-19, claro. Así que ha habido un parate. Bueno, en realidad fue así. Carlos Altuve, a quien conozco y es amigo, que es el fiscal de la Cámara de Casación Penal, sí, apeló el fallo de Violini. Claro. Ya estando Borinsky, porque Violini fue apartado y entró Borinsky en su lugar. Pero Borinsky, que es el presidente de Casación, también avaló las excarcelaciones. Sí, por supuesto que las avaló, claro. Agravó porque les ordenó, amplió lo de Violini, sí. Después si querés lo hablamos, pero fue más grave todavía lo de Borinsky. Y cuando Carlos Altuve interpuso el recurso de apelación, Borinsky no se lo concedió ante la Corte, no fue concedido el recurso. No, claro. Por eso Altuve tuvo que recurrir en queja ante la Corte. Lo que la Corte va a hacer ahora es hacer lugar a la queja, que significa simplemente decir que el recurso fue mal denegado, que debió haberse sido concedido, y después de eso recién la Corte va a poder entrar al fondo de la cuestión, que le va a llevar varios días porque tiene que darle vista al procurador, sí, etcétera. Sí. Pero es muy probable que la Corte revea lo que resolvió De Lázari y se alinee un poco en la doctrina que está sentando Soria. No, y además, doctor, convengamos que también los jueces tienen un olfato político a veces mucho mayor que los propios políticos. Claro. Y, desde Olivos también han escuchado los cacerolazos del reclamo popular en contra de esto, ¿no? Muy de acuerdo. Y también, para ser justos, doctor, usted estará adhiriendo a esto que voy a expresar, también se han vulnerado los derechos de los propios detenidos que fueron liberados hasta que llegaran a su domicilio a la buena de Dios, porque arreglátela como puedas. Bueno, ahora ya está, el juez te dio esta especie de libertad y llega a tu domicilio acomodé. Aquí hemos tenido testimonio de gente que se ha cruzado desde las unidades penitenciarias por la ruta 11 yendo a Babio. Algunos se le han tirado arriba a la camioneta desesperados, sí, porque necesitaban volver a su domicilio. Los que tienen domicilio, porque en un caso concreto entraron a las 2 de la mañana a un campo de un matrimonio de ancianos,
golpeando la puerta y este matrimonio, pobre gente inocente, abrió. Pero por supuesto, claro. Tuvieron un serio problema y le sacaron dinero, pero el dinero era justamente para lo que vos decís, para poder seguir viaje, porque no tenían plata ni para irse a algún lado. Claro. Ni se sabía a qué lado, porque los jueces, no los jueces, Violini particularmente, ni siquiera se cercioraron a qué domicilio iban a ir. Pero si algunos no tenían domicilio porque estaban en situación de calle antes. Correcto, un descontrol total. Sí. Así que cuando se habla de que otros países también liberaron presos con motivo de la pandemia, yo quiero decir que esos países que son serios, liberaron únicamente por delitos muy leves, y a personas que efectivamente estaban en riesgo por el coronavirus, y además con un control absoluto de esa persona liberada en su domicilio. Claro, acá el descontrol es total. Hay 2.500 presos que están en las calles en este momento, y yo te puedo apostar a que el nivel de delito se va a incrementar apenas termine la cuarentena, porque esta gente no sabe vivir de otra manera que no sea delinquir. Sucede que también, bueno, esto es una polémica de hace muchas décadas, en las unidades carcelarias, pese al trabajo que seguramente será muy denodado del agente penitenciario, del personal penitenciario, no se educan. No se educan. No. Más allá del esfuerzo de escuelas que se han colocado, de los derechos que, se trata de que no se vulneren, pero lamentablemente los detenidos no tienen derechos. Te voy a dar un dato. En la provincia de Buenos Aires hay en este momento 50.000 detenidos. 50.000. Bueno, y hay 23.000 aproximadamente. Y las plazas disponibles en realidad es para 23.000 presos. Claro. Entonces, si vos tenés una superpoblación tan alta, es muy difícil poder reeducar a un preso. Es decir, que acá el poder político, y no me refiero a los que están ahora en este momento, esto viene de muchas décadas, se han desentendido completamente del sistema carcelario. Es decir, no se han construido nuevas cárceles en función de la cantidad de delitos que se cometían. Claro, Entonces, ahora nos encontramos con efectivamente existe una superpoblación carcelaria. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Liberar a delincuentes que han matado y violado? Bueno, esa es la otra gran pregunta. Es el cómo, porque volvemos a lo mismo. Todo ser humano, en la situación que esté, tiene sus derechos hasta el día que se muere. De acuerdo. Pero la cuestión fue el cómo, esa es la otra pregunta, el cómo lo hicieron. De acuerdo. Porque volvemos a decir, también fueron vulnerados los derechos de los detenidos que entraron en este grupo. Sí. Porque, volvemos, ¿no? Andate, ahí está el juez Violini que te dio este beneficio. Andate tranquilo en tu casa o donde quieras. Bueno, pero te voy a dar un dato para que la gente se dé cuenta de la locura que tiene el poder político. La secretaria de Derechos, digamos es directora, no secretaria, directora de Prevención del Delito de Quilmes, Claudia Cesaroni, esa directora de Prevención del Delito es la que con un audio se comunicó con todas las cárceles de la provincia para decirle a los presos que pidieran habeas corpus colectivo, que pidieran su liberación. Y es la directora de Prevención del Delito. Claro. De la Intendencia de Quilmes, donde está Mayra Mendoza, que es una ultra kirchnerista. Entonces, a mí que no me vengan con que esto no es una cuestión del poder político, como dijo Alberto Fernández. Todo el kirchnerismo se alineó para liberar presos. Por supuesto que después que estalla el escándalo y vinieron los cacerolazos, ahora le echan la culpa al Poder Judicial. Que es muy fácil echarle la culpa al Poder Judicial. Pero ¿quién fue el que le ordenó al Poder Judicial, entre comillas, Violini, que no es todo el Poder Judicial, pero en ese momento fue el que, digamos, el que direccionó el personero de este mecanismo? Entonces la culpa no ha sido del Poder Judicial. De hecho, los jueces de la provincia, de los jueces de garantías, conozco muchos casos en particular, como el caso del juez Atencio de La Plata, pusieron el grito en el cielo y dijeron que de ninguna manera iban a proceder de esa forma. Por eso tuvieron que cambiar el mecanismo y hacerlo directamente ante casación. Claro. Bueno, doctor, la verdad que es para seguir hablando muchísimo, pero lo que decimos, ¿no? En el medio están los ciudadanos, en el medio están las propias familias de los detenidos también, que habrán estado en situaciones sumamente angustiantes, porque no sabían cómo iba a llegar ese hermano, ese hijo, ese novio, ese primo, lo que fuere, hasta su domicilio, porque también por el aislamiento no podían venir a buscarlos. Claro. Las familias y los propios empleados
de las unidades carcelarias que, como decimos, no trabajan también en esa contingencia continua, más allá del marco de la pandemia. Bueno, y nosotros, los ciudadanos, que como podemos, nos tenemos que ir adaptando el oído, el ojo, todo para seguir sorteando situaciones que son como inéditas para todos, ¿no? Sí.